Bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. En breve iniciaremos con el evento de hoy. Si te encuentras en el campus, recuerda las normas de bioseguridad, como tener un distanciamiento de al menos 1 metro, el uso correcto del tapabocas, que debe cubrir nariz y boca, y el lavado constante de manos o uso de alcohol. Quédate y disfruta del evento, que también puedes encontrar en las redes de nuestra sede, y contribuye en este gran proyecto de saberes colectivos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la sede de La Paz, a una conferencia más de nuestro ciclo Saberes y Experiencias de nuestros docentes. Esta tarde tenemos al profesor Richard Ríos, que nos va a hablar de su experiencia con su tesis doctoral. Bienvenidos a todos y todas. Por favor, preparen sus preguntas y las haremos cuando el profesor termine. Muchísimas gracias. Bienvenido, profesor. Okay, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mientras la presentación empieza, muchas gracias. Bueno, el profesor de ahí en la mañana me preguntó que si iba a mostrar muchas ecuaciones. Yo pues amablemente le respondí, espero que almuerce ligero para que no se duerma. Entonces, vamos a ver, no mentiras, traté de hacerla muy intuitiva, muy didáctica, más como echarle un cuento de para qué sirven las bases de datos biológicas que digamos que tiene el país, mostrarle un poco también, digamos, del Humboldt, qué es lo que hace y cómo, digamos, estas bases de datos utilizan esa información para, digamos, monitorear la biodiversidad pues, que tiene el país. Entonces, este trabajo fue del trabajo que, digamos, yo desarrollé cuando hice mi postdoc en el Instituto Humboldt y que trabajé pues, en el desarrollo pues, de herramientas computacionales para mejorar la calidad de las bases de datos biológicas que dispone pues, el país, y ese es el título de la presentación. Entonces, va a empezar con una motivación breve, ¿sí? Y va a empezar a contar qué es modelos de distribución geográfica de especies, ¿sí? Y digamos, como yo sé que alguna mayoría de ustedes nunca ha escuchado hablar sobre el tema, lo que quiero mostrarles acá es, por ejemplo, bueno, en algunas ocasiones nosotros queremos saber, digamos, la distribución espacial de las especies, como muestra aquí en este caso de este oso anteojos, y ahí muestra, digamos, en rojo, digamos, su distribución geográfica en la región andina, ¿sí? Y a veces es importante saber eso para determinar, digamos, como digamos estas especies son claves para estos ecosistemas, proteger, digamos, en este caso esta especie permite, digamos, preservar estos ecosistemas de igual forma. También es importante, digamos, determinar la distribución geográfica de las especies, o sea, digamos, el área donde estas especies viven. También es importante, digamos, para saber o calcular o evaluar el impacto ambiental de las actividades que nosotros los seres humanos generamos. Por ejemplo, aquí como muestra pues en la deforestación, ¿sí? Entonces, digamos, en las zonas rojas, que es donde, digamos, actualmente generan los mayores índices de deforestación, sabiendo, digamos, cuáles son las especies que están ubicadas en esas áreas, podemos determinar cuáles son las especies más afectadas por esas actividades. O también, digamos, a veces nos interesa saber, dada, digamos, una especie invasora, como la que tenemos nosotros acá en Colombia, que es la de los hipopótamos, también nos interesa saber dónde, digamos, cuáles son las condiciones geográficas y climáticas que son más óptimas para esta especie, y basado en esa información espacial, pues plantear políticas para, digamos, contener pues este tipo de especies invasoras. Pero entonces, digamos, ¿cómo se obtienen esas distribuciones geográficas de las especies? Entonces, por ejemplo, acá muestro el de este primate, ¿sí? Que está en verde, y cómo se obtiene esa distribución en verde, o cómo se obtiene ese mapita que ahí está. Entonces,
la idea es la siguiente. Dadas las observaciones que se hacen en campo, que ahí se ve que en este caso son los puntos verdes, esos puntos verdes son observaciones que, digamos, alguien ha hecho en el campo de ese primate, digamos, lo georreferencia y lo uso de, por ejemplo, la web. Después llegan y cogen las, por ejemplo, capas ambientales, bioclimáticas, ¿sí? Satelitales, y personas que, digamos, que hacen estos tipos de modelos con esas capas y los registros de las especies, y con eso hacen unos modelos estadísticos y llegan a esas distribuciones que están ahí, ¿sí? Entonces, ahora, esos registros, ¿en dónde se ponen? Pues esos registros van siempre a unas bases de datos. Estas bases de datos, pues prácticamente lo que son listas de especies con sus respectivos registros. Por ejemplo, acá, pues el del otro primate en este caso. Entonces, esas listas son simplemente, digamos, coordenadas donde esa especie pues ha observado, pero puede ser otra cantidad pues de especies, puede ser de todos los grupos. Por ejemplo, aquí en este caso pues de esta planta, ¿sí? Todas esas, digamos, esa información se guardan en bases de datos biológicas. Hay muchas muy conocidas que algunos de ustedes aquí, pues los biólogos lo conocen, GBIF, IBIRD, y está en Colombia la SIP Colombia, que hace parte del Sistema Nacional pues, Ambiental. Esa es, digamos, la base de datos que concentra, digamos, todos los registros de las especies que dispone, digamos, en el país. Pero más que todo eso, digamos, ¿por qué es importante eso? Entonces, haciendo como un diagrama de flujo desde el comienzo al final. Entonces, tenemos los registros, ¿sí? Eso van a una base de datos. En esas bases de datos las miran que tengan errores, si tienen errores los limpian. Después, con esos datos generan, digamos, modelos de distribución, y esos modelos de distribución se curan y después se ingresan como insumos para distintos estudios ecológicos, por ejemplo, delineación de páramos, ¿sí? Hacer políticas, diseñar políticas, digamos, para contener una especie invasora, digamos, conservación de especies, digamos, una gran variedad pues, de estudios ecológicos. Entonces, si usted mira en esa secuencia, los registros son, digamos, como ese insumo que nutre una serie de estudios que a lo último, digamos, se toman decisiones con ellos. Entonces, es supremamente importante tener, digamos, una buena calidad en las bases de datos biológicas, porque eso repercute sobre las decisiones que tomamos finalmente sobre otros tipos de estudios. Entonces, esa es, digamos, como la motivación. ¿Por qué es importante mejorar esa calidad en esas bases de datos? Pues esas bases de datos pues, tienen errores. Hay, pues, digamos, varios, digamos, dos de ellos, vamos a verlo un poco acá. Que digamos, bueno, aquí está en gris, de pronto uno se alcanza a ver pues, bien, en gris claro, es la distribución geográfica, digamos, de esa especie, y algunos puntos verdes caen sobre esa zona gris. Hay unos que están por fuera, y lo que pasa es que, digamos, a veces puede que, digamos, vieron a ese primate fuera de su, digamos, de su nicho ecológico, o también puede ser que alguien se equivocó, y en lugar de ver a la especie que era, vio otra, o registró otra, ¿sí? Pero también se tiene que ver, digamos, digamos, con los registros que se hacen en un territorio. Por ejemplo, acá con rojo, cada uno de esos puntos rojos son, digamos, expediciones que se han hecho en Colombia o en sitios que han sido visitados donde se ha registrado, digamos, algún tipo de información de alguna especie, ¿sí? Si ustedes miran ahí, pues casi todos los registros están concentrados en la región andina, ¿sí? Mientras que otras partes del territorio nacional pues están sin registros, ¿sí? Solamente casi el 30% de la superficie del territorio digamos, tenemos conocimiento sobre las especies que hay ahí. Entonces, digamos, aquí se pueden ver que hay unos sesgos, o sea, digamos, los sesgos se dan en, digamos, en las regiones donde son de fácil acceso, mientras que las zonas remotas, donde son más difíciles de acceder, por ejemplo, mira, en la región Guainía, pues prácticamente no hay. Entonces, digamos, esos son vacíos de conocimiento que, digamos, hace que digamos, estas bases de datos biológicas no, digamos, no tengan toda la información del estado y la tendencia de la diversidad del país. Y eso, pues, es grave porque igual sobre eso es que no tomamos decisiones posteriormente, ¿sí? Entonces, el Instituto Humboldt
la idea, lo que yo realicé era desarrollar herramientas computacionales basadas en inteligencia artificial para mejorar la calidad de esas bases de datos. En este caso, pues digamos, desarrollé herramientas de cómo podemos reducir los sesgos y los vacíos de información en las bases de datos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo desarrollé, digamos, parte de esa herramienta? Entonces, lo que voy a mostrar aquí es más o menos como una idea intuitiva de eso. O sea, da una base de datos, ¿cómo, digamos, yo puedo llenar esos vacíos de información con respecto, digamos, a los patrones de diversidad que, digamos, deba representar de una región? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Colombia y tenemos dos capas bioclimáticas. Bueno, aquí no se alcanza a ver la letra. Digamos que esta es la capa bioclimática de la temperatura anual y esta es la de precipitación. ¿Sí? Es una, digamos, una imagen satelital de esas dos variables en el país, y cada punto, digamos, de Colombia tiene un valor de temperatura y un valor de precipitación. ¿Sí? Si uno graficara todos esos puntos, tendría, digamos, esa nube de puntos. O sea, esa sería como una representación bioclimática de Colombia a través de esas dos variables, precipitación, digamos, total anual y la temperatura promedio durante el año. Cada región del país, cada punto del país está representado ahí. Entonces, por ejemplo, la Guajira está, digamos, en la parte de acá abajo, que corresponde a temperaturas altas y precipitaciones bajas, ¿sí? O por ejemplo el Chocó, que es la parte roja que está acá, está, digamos, temperaturas altas y altas precipitaciones. O sea, cada punto de Colombia está ahí representado. Entonces, digamos, hay digamos, una hipótesis de que midiendo distancias entre dos puntos, digamos, en este espacio ambiental, o sea, mientras más distantes sean dos puntos, lo más probable es que tengan distintos tipos de especies. Digamos, eso tiene sentido. O sea, si uno podría decir, bueno, en la Guajira, las especies de allá son distintas a las del Chocó, ¿sí? Y entre más distantes esté ahí esos dos puntos, digamos, en este espacio, uno puede decir que la diversidad es distinta. Entonces, bajo ese supuesto, es que, digamos, uno puede desarrollar herramientas para, digamos, determinar cómo llenar de forma óptima esos vacíos de información. Pero ahí lo mostré ahí con dos variables. Pues la idea es hacerlo con mayor cantidad. Entonces, bueno, aquí tenemos puesto los datos, digamos, para en el caso de aves, cogimos el grupo de aves porque, digamos, pues el grupo de aves es el de los grupos más conocidos en el país, y también pues un grupo que, digamos, suministra, es un gran suministrador de servicios ecosistémicos, y digamos el buen estado de este grupo pues da de muestra, digamos, el estado y la tendencia a la diversidad pues en la región. Entonces, bueno, cogimos no solamente las dos que les mencioné anteriormente, sino 19 capas bioclimáticas, y con eso pues nosotros hicimos un modelo o una representación climática del país a través de un análisis de componentes principales. Entonces mire que este ya es distinto al que tenía anteriormente. Ese era solamente con dos variables, este es con 19. Pero igual forma la idea, la misma. Cada región geográfica del país está representada ahí en ese espacio, ¿sí? Entonces, cogiendo todos los datos de donde, digamos, se han hecho expediciones, los proyectamos ahí en ese espacio. Y sobre ese espacio, pues, nosotros medimos distancias ambientales. Bueno, aquí solamente muestro una parte reducida de lo que es, digamos, la región de la Orinoquía y una parte de la región Caribe, y corresponden a los puntos rojos que están ahí. Entonces, digamos, un punto azul es un sitio que nunca ha sido visitado. Entonces, digamos, la idea es como medir distancias de los puntos azules al rojo más cercano, y que esa distancia sea como digamos, digamos, qué tan similares esa distancia puede ser de un punto con respecto al otro. Entonces, si esa distancia es pequeña, es que ambientalmente son parecidos. Si es muy larga, es que ambientalmente son muy distintos, ¿sí? Basados en esa distancia, medimos distancia de cada uno de los puntos azules de Colombia a los puntos visitados más cercanos. Encontramos regiones donde hay una mayor cantidad de vacíos ambientales, que son estas regiones que encontramos ahí. Pues está en Guainía, parte, digamos, de esos páramos secos en la cordillera, bueno, ahí sí me corcho, no sé si es que la oriental, gracias. El Chocó,
¿sí? La Mojana, todos esos, digamos, esos lugares ahí son los, digamos, sitios donde, digamos, encontramos mayor cantidad, pues, de vacíos ambientales. Teniendo esa información, o sea, entonces, cada valor en este mapa, que ahí está en la escala de verde, el verde claro es que es muy conocido o es muy parecido a otro sitio que ya fue visitado. Y la escala verde oscura es que es ambientalmente es desconocido y que probablemente podemos encontrar especies totalmente distintas, ¿sí? Entonces por eso el guaní ahí aparece pues en verde oscuro. Entonces, basado en eso, que cada voxel ahí, perdón, sí, voxel va a tener, píxel, perdón, va a tener una información entre 0 y 1 que describe como esa incertidumbre que tenemos ahí. Se ingresó a 2 algoritmos que yo desarrollé para, digamos, escoger aquellos lugares que son más ambientalmente más desconocidos, pero de forma óptima, porque digamos las expediciones, la idea con esto es cómo seleccionar los mejores sitios para, digamos, futuras expediciones biológicas. Las expediciones biológicas son costosas por tiempo, lugar de acceso, personal, o sea, digamos, hay que conseguir expertos de cada grupo, hay que pagarles para llevarlos hasta allá, o sea, esos, digamos, esas expediciones son costosas, entonces la idea es cómo le diseñamos de forma óptima, obteniendo la mayor cantidad de registros biológicos en el menor tiempo posible con los menores gastos. Entonces la idea es desarrollar algoritmos que, digamos, seleccionen de forma óptima estos lugares. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, como estaba mencionando, ahí, digamos, eso es Colombia, cada, digamos, píxel pues da un valor de incertidumbre y supongamos que eso sea lo mismo con una región rectangular, donde, digamos, el color negro identifica un lugar que es totalmente desconocido y uno blanco algo que es conocido. Entonces, uno de los algoritmos lo que hace es como, digamos, escoge uno, porque hay varios ahí que son negros. Escoge ese y, digamos, recalcula otra vez, digamos, todo ese conocimiento y supone que ya fue visitado y le actualiza. Y en la otra iteración escoge otro. Te mire, por ejemplo, que ya él escogió este y toda esta parte queda conocida y ya escoge el siguiente. Y así sucesivamente él va llenando como esos vacíos de información. Eso es como una animación del algoritmo. Usando ese algoritmo encontramos estos sitios, ¿sí? Entonces, digamos, gran parte de los, digamos, vacíos ambientales que tenemos en el país pues, están ubicados, por ejemplo, en la Guainía, en el Chocó, es algo muy particular ahí. Hay una gran, aunque digamos lo considera ahí que es alta temperatura y precipitaciones altas, hay una gran variabilidad digamos, en casi todo ese departamento. Por eso hay una gran cantidad de sitios de expediciones ahí. En la Macarena están estos páramos secos, también por la Mojana, en la Sierra Nevada, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, eso fue una de las herramientas que yo pues, desarrollé allá. Otra también, pues, pero digamos, en cuestión del tiempo, pues no la quise mostrar. Entonces, la idea, en parte, lo que yo planteé como propuesta, porque, digamos, yo he trabajado también en otras, como yo trabajo en inteligencia artificial y puedo trabajar de forma transversal en cualquier tipo de datos. Gran parte de lo que mi trabajo de investigación lo he hecho en medicina, pues, personalizada, pero, digamos, digamos, una de las líneas de investigación que me gustaría implementar aquí en la región es hacer un monitoreo pues, de biodiversidad, ¿sí? Y aplicar estas herramientas pues, aquí en la región. Entonces, digamos, en la región pues, del Cesar y Magdalena en la Guajira, me gustaría, digamos, montar en compañía pues, con otros compañeros, que inclusive pues, ya han empezado pues, a trabajar con ellos, por ejemplo, el profesor Lara, Francisco, Juan Pablo, sí, Teddy. ¿Por qué no? Soñar, hacer un laboratorio de inteligencia artificial para monitorear la biodiversidad en la región, ¿sí? Me gustaría entonces adaptar esta metodología en estos 3 departamentos y basado en eso, digamos, digamos, buscar llenar los vacíos ambientales de estos 3 departamentos y conseguir recursos para hacer las expediciones ahí, ¿sí? En esas expediciones, pues la idea también es montar cámaras trampa, sensores, ¿sí? Por ejemplo, sensores acústicos, y que eso, digamos, con esos sensores podemos determinar el estado de diversidad de, por ejemplo, de un bosque seco, ¿sí?
Por ejemplo, acá, esta imagen que me la saqué del libro del Bio de Humboldt 2020. Entonces, por ejemplo, acá muestran cómo, digamos, debe ser un paisaje sonoro para una región cafetera con harta cobertura boscosa. Y cuando usted lo tala, la acústica cambia. Entonces, digamos, usted puede, digamos, comparando con inteligencia artificial, por evaluar el estado de un ecosistema. Me gustaría, digamos, desarrollar ese tipo de herramientas con el experticio, por ejemplo, Francisco, que ha trabajado en ese tipo de cosas. También identificar especies a través de cámaras trampas. Y eso pasa, digamos, mucho que, digamos, ponen las cámaras, pero después es una persona, un biólogo, que tiene que sentarse a mirar las cámaras por 1 hora, 2 horas, mirar para ir, digamos, reconocer las especies. Utilizar Deep Learning ahí para identificar las especies, ¿sí? O también, por ejemplo, utilizar esto que se llama, por ejemplo, cubos de datos, que son, digamos, apilar, digamos, distintas variables bioclimáticas, temperatura, precipitación, cobertura de bosque, etcétera, y con esos, digamos, con esos cubos, con esas imágenes que, digamos, que forman un cubo de datos, encontrar patrones de variabilidad climática. ¿Y por qué no encerrar todo? Digamos, eso como un todo, y poder evaluar, digamos, el estado y las tendencias de la biodiversidad, digamos, en la región. Eso, digamos, nos permite, digamos, también desarrollar, digamos, políticas o una resiliencia ante el cambio climático, ¿sí? Pero, digamos, es como sería una visión. Digamos, parte de que nosotros con algunos participamos y ponemos una propuesta que igual estamos en la parte de formulación en Diversifica Cesar. O sea, integrar esto del laboratorio, de un monitor de monitoreo y esto de expediciones biológicas, integrarlo con turismo de naturaleza, con aviturismo, ¿sí? Que además, digamos, cuando se diseñan, digamos, las expediciones, se involucre, digamos, los operadores logísticos que nos acompañen a esas expediciones, porque no, en algunos sitios más cercanos ellos sean los que, digamos, van por los datos en las cámaras, ¿sí? Pues descargan los datos y nos los pasan, y nosotros los usamos en las actividades, digamos, de investigación y de academia también, y que, digamos, esos insumos, porque no de alguna forma se utilicen para, digamos, atraer más clientes, porque, digamos, por ejemplo, el profesor Lara pues, me ha dicho, en la región, digamos, por ejemplo, aquí en el bosque seco, o digamos, en esta región del Cesar, hay muchas especies endémicas, no solamente pues de aves, sino también pues de plantas, etcétera. Pero digamos en el caso de aves, especies endémicas son lo que más apetece, digamos, los turistas que quieren ver, digamos, ese tipo pues de aves. Y hasta por una visita puede dejar hasta $3,000, ¿sí? Entonces, digamos, eso como una forma de diversificar la economía pues de la región, digamos, parte del proyecto que queremos montar, que estamos en esa parte formulando, es cómo integrar tanto la academia con esa parte, digamos, civil, a través del turismo, y también de una vez, al mismo tiempo, preservar la diversidad pues, de la región. ¿Sí? Por ejemplo, el bosque seco es digamos, un ecosistema que suministra gran cantidad de servicios. Por ejemplo, los insumos para hacer los sombreros, ¿sí? Leña, lo que sea, digamos, hay una gran, hasta comida, ¿sí? Suministrar, digamos, pues el bosque seco. Bueno, entonces eso era como todo. Y digamos, esos son como los aliados con los que he venido pues como trabajando y pues muchas gracias. Preguntas, comentarios. Gracias, profe. Profe Richard, muchas gracias. Una pregunta, más que preguntas, curiosidades en cuanto al algoritmo. Cuando usted habla de distancia, o sea, cumple todas las normas de una distancia, que es… Sí, es una distancia euclidiana, sencilla. Y entonces, por ejemplo, en el caso en el que los datos, lo pienso porque muchas veces, pues yo no soy experto en el tema, pero muchas veces cuando uno toma datos medioambientales son como muy dependientes de la posición, del espacio y del tiempo, o sea, muy dependientes de la posición y del tiempo en el que se toman los datos. Entonces, en el caso en el que ese clustering no se comporte como una distancia, el algoritmo funciona, por ejemplo, si fuera una disimilitud, en el que
la inequidad triangular no sea cero, o sea, que no se cumplan las características de la norma de una distancia. Eso, pues, más que todo es por la duda, por la cantidad de datos, porque no son muchos datos y el clustering pues, puede cambiar mucho con respecto a la distancia que estoy midiendo, con respecto a qué, ¿no? Podemos ver la presentación. Bueno, para responder, digamos, ahí son solamente datos que varían en el espacio, porque es un promedio anual, ¿cierto? Y lo otro, entonces, bueno, dado, digamos, como hicimos un análisis de componentes principales, entonces cada punto del espacio tiene un punto en el ambiente, ¿cierto? Ya en el ambiente, lo que nosotros hicimos fue utilizar la métrica euclidiana. Entonces, la métrica euclidiana ya de por sí ya cumple todo, digamos, las características que mencionabas, ¿sí? Y aquí es ahí que mostrar ahí la distancia euclidiana. Nosotros cogemos la distancia euclidiana en ese espacio ambiental, entre un punto y otro medimos distancia euclidiana. Entonces, digamos, cumple con todas las condiciones. La desigualdad triangular, ¿sí? Siempre es positiva, etcétera. ¿Sí? Hola Richard, gracias Sí. por la presentación, muy chévere. Mi pregunta va más en relación con el tema de la validación. En estas modelaciones, ¿hay algún tipo de validación que se haga bajo la aproximación que realizas? ¿O cómo es el proceso? O sea, se genera esos puntos, por ejemplo, posibles para expediciones. El siguiente paso sería justamente seleccionarlos e ir. Pero Bueno, ¿cómo lo valido? ¿O no es? pues ahí no hemos hecho la validación. O sea, digamos el modelo, pues como tal ambiental, pues es simplemente un cambio pues, de espacio. Digamos, lo que hay que validar ahí es digamos, qué tan bueno es el algoritmo para escoger digamos, los sitios. Que en realidad cuando, digamos, alguien vaya a hacer las expediciones, por ejemplo, aquí, ¿por qué no? Los biólogos acá que les he dicho, charlando a ellos, sí, bacano para que ustedes vayan y cuando consigamos la plata, la expedición, ustedes se pueden ir y que toda esa información, la riqueza que hay aquí en la región. O sea, que cuando digamos, los biólogos van allá, cada uno experto en distinto grupo, en realidad puedan contrastar que basado en esos puntos se optimizó una gran cantidad pues digamos, digamos la riqueza de especies encontrada fue rica, ¿sí? Fue, digamos, hay una gran variedad. Eso sería como una forma pues, de validarlo, o sea que en realidad el algoritmo permita, digamos, optimizar ese tipo de colección. Ese sería como la siguiente fase. Ok. Te entendí en la presentación que básicamente, bueno, al menos en una gráfica jugabas con lo que es la precipitación y lo que es la temperatura. Sí. ¿Esos datos son promedio o...? Promedio, sí. ¿Y de dónde vienen? De WorldClim 2. Ok. Son datos promedio y por eso no es, la parte temporal no existe, son datos, digamos, que se promedian durante todo el año. Entonces ahí está la precipitación anual, esos son de varios años inclusive. Está la temperatura promedio del trimestre más seco, por ejemplo, la precipitación en el trimestre más caluroso y así. Entonces, y esos son promedios. Y le saqué de WorldClim 2 y eso cualquiera lo puede bajar, pues. Bueno, ya como una inquietud y no pregunto más, es No, ¿qué otro tipo de variables consideras que sería interesante, sobre todo para la región, ingresar, ¿cierto? Para sí. esas modelaciones, que de pronto no tengas ahora. Sí, bueno, ahí, bueno, varias cosas. Bueno, ahí nos escogemos el grupo pues, de aves y nosotros escogimos hoy solamente variables climáticas, pero obviamente también depende del grupo. Por ejemplo, si hubiera plantas, ¿sí? Bueno, los biólogos ahí pues me pueden, digamos, corregir, pero digamos, yo no soy biólogo, pero digamos, trato pues como aprender y seguir el paso. Ya digamos, para cada grupo hay unas variables que son adicionales que son muy importantes. Por ejemplo, el suelo, la humedad, ¿sí? Esas yo no las consideré. Digamos, para algunas plantas, en este caso el suelo puede ser sí, importante. Por ejemplo, el de aves, por ejemplo, pues no lo queremos considerar, pero posiblemente sea, pero otras variables puedan ser esas. No solamente las climáticas, otras variables ambientales también. Richard, no, me parece muy interesante, pero me quedan varias dudas y una de ellas tiene que ver con esas 19 variables que mencionaste. Sí. Si dentro de ellas estaba la altitud.
Bueno, la latitud está correlacionada con las variables. Por ejemplo, la temperatura, bueno, ahí no lo podemos ver. Bueno, por ejemplo, esa es la de precipitación y esa es la temperatura. Entonces, mira que digamos la temperatura, digamos, estos son la región andina, ¿sí? Y ahí ya está metida, digamos, en cierta forma correlacionada a la elevación, porque digamos la temperatura en los páramos es distinta, entonces ya está ahí metida ahí en esta parte, en la temperatura. ¿Y cuáles son las otras variables de las 19 que es que Ahí desde acá está. no se alcanzan a ver, entonces? Temperatura media anual, el rango promedio diurno, ¿sí? La isotermalidad, la estacionalidad de la temperatura, etcétera. Son 19, ahí están pues, en la página de WorldClim 2. Porque te preguntaba lo de la altitud, justamente porque mencionabas de la distancia euclidiana. Entonces, sí, ahí, digamos, en ciertos lugares no, sí. no aplica. Entonces, por eso me quedó la. No, claro, pero duda. digamos, bueno, eso es importante ahí, porque digamos acá, digamos en este espacio ambiental, lo que están mencionando, digamos, aquí está la región Orinoquía y esta pues, región verde aquí que no se ve, o esta región aquí, la andina, ¿cierto? Entonces, digamos, dos puntos pueden ser ahí continuos, pero uno puede ser el punto de un páramo y mientras el otro está aquí. Exacto, hay una distancia ahí espacial, pero digamos, en el ambiental totalmente, o sea, puede ser totalmente de un lado a otro, o sea, puede que, digamos, la Orinoquía que está acá, esta verde es, digamos, la parte de páramo, mire dónde está, ¿sí? Mire la gran distancia que hay entre ellos. Entonces, por eso, digamos, en la ambiental la distancia cambia. O sea, dos puntos que geográficamente son continuos, en el ambiental son totalmente, ¿cómo se diría? Opuestos, ¿sí? Por lo mismo, la altitud es importante, sí. O sea, es sí, es pero entonces ya está ahí metida, digamos, en las paredes de precipitación. No, en serio, sí. Y de que después le muestro, digamos, en el mapa, por ejemplo, de vacíos, por eso gran parte de los sitios donde, digamos, el algoritmo escogió, está, digamos, en estos páramos secos, porque, digamos, ahí nadie ha ido. Entonces, él observa que hay una gran variabilidad en todos estos páramos de esa región oriental, en la Macarena, o sea, todos esos ahí, si usted mira, son puntos de gran altitud. Yo quería ir a esos puntos que son muy interesantes porque Catatumbo, Sierra Nevada y zona del norte del Chocó coinciden con zonas de conflicto armado en su máximo esplendor, incluso la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también coinciden con territorios étnicos, indígenas y afro, que implica que hay un manejo diferente de la biodiversidad, entonces muy interesante de tenerlos en cuenta. En relación a lo de la pregunta de la validación, estaba pensando si una opción sería tomar como desconocidos puntos que en realidad son conocidos, aplicar el algoritmo y luego pues verificar con esos puntos. Bueno, lo que pasa es que digamos ahí, digamos esta parte de la caracterización ambiental es un algoritmo, o se lo puede ver más como un algoritmo no supervisado. Digamos, ahí creo que lo estás planteando más como si fuera un algoritmo o un problema de clasificación, ¿no? O sea, tenemos unos puntos, ¿sí? Y, o sea, digamos, tenemos aquí Colombia, y de Colombia tenemos 19 variables. Y esas 19 variables pues tienen 19 valores, pues digamos cada punto tiene 19 valores. ¿Cómo vemos esas 9 puntos? Entonces lo que hacemos con el PSA es reducirlo a unos componentes principales y hacemos ese cambio de espacio, pero ese cambio de espacio es un algoritmo no supervisado, entonces cogemos todos los puntos, ¿sí? También ahí no tenemos como una idea de un problema de clasificación, como, o sea, cogemos una población, unos puntos y el otro lo guardamos para mirar, no, como para mirar qué
la exactitud del modelo, pues que no queremos hacer clasificaciones, simplemente cómo representamos en menores variables la variabilidad de todas esas, de esas 19 variables a lo largo de Colombia, y así caracterizamos el espacio bioclimático. O sea, pero cada punto es un lugar. Sí, Sí. cada punto. Sí, o sea, es posible, no sé, en un lugar donde se haya hecho una expedición o donde se conozca el estado de la biodiversidad, pues, por ejemplo, omitir la información de esos puntos cuando se hace el análisis. No, claro, pero digamos, digamos, o sea, cuando usted hace un análisis de vacío, la idea es que usted meta toda la información, porque usted, digamos, quiere identificar dónde no hay. Entonces, la idea es que usted compila toda, por eso nosotros tuvimos los datos del CIP, bajamos todos los registros que teníamos de las especies de aves en el país. En ese caso eso fue en el 2018, hasta el 2018. O sea, por ejemplo, ahora que ya hay nuevos registros, teníamos que volver a compilar todo y volver a subir esa información y mirar qué ha cambiado. Pero entonces cogemos todos los datos y miramos otra vez cómo está el nuevo conocimiento ambiental. Por eso, digamos, parte del algoritmo es uno de los algoritmos secuencial. Porque digamos, si este es el mapa ambiental de Colombia en el 2018 y en el 2019 hace una expedición acá a este lugar, entonces el lugar ya es conocido, entonces esa información se sube. Una vez que se suba, pues ya deja de ser desconocido, por ejemplo. Entonces ya el algoritmo lo que propone, bueno, basado que ya se conoció, ¿cuál es el nuevo sitio importante? Sí, y la última pregunta es sobre, para el manejo de los datos, o sea, como las escalas pues, de las variables, pues seguramente tienen diferentes escalas y se hace una normalización o algo pues para manejar las magnitudes. Bueno, en este caso cogimos una escala de 1 por 1, ¿sí? Más como la escala, digamos, con la que estaban las variables bioclimáticas. Pero obviamente sí, o sea, hay escalas de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 30 kilómetros, pues no sé. Y obviamente pues eso pues cambia, digamos, pues digamos de pronto la metodología no, pero digamos sí los resultados. Sí, de pronto digamos, en el caso de la región andina, ya no vamos a observar una variabilidad tan alta como en el caso de los puntos que encontramos. Ya hace mucho se encontraba el punto 1 o 2, ¿sí? Hola, yo no sé si voy a preguntar una serie de obviedades, porque soy un poquito lejano al campo, pero a ver, yo supongo que toman un punto donde detectaron una especie cierta, ¿no? Una mata, listo. Entonces detectaron acá la mata y después hacen como un fantasma de esa mata hasta donde ven que ese fantasma no lo pueden replicar, digo fantasma, que la misma, se puede encontrar la misma mata en este lugar porque cumple las mismas 19 características y entonces se repite esa imagen espectral, llamémosla de alguna forma, y ahí llega un punto donde los datos no dan la cuenta para encontrar nada, entonces ese es un punto negro donde habría que tomar un nuevo dato, ¿no? Digamos, esa es una cosa. Y entonces eso, lo que quiere decir es que si uno toma muestras ahí para ver qué cosas hay en esos puntos negros donde no hay identificación cierta de biodiversidad, pues se podría completar el mapa de la biodiversidad. ¿Qué rango de error tiene esto? ¿Qué posibilidad hay que donde el algoritmo suponga que puede haber de forma cierta otra mata igual a la muestra original, efectivamente exista? Y la otra pregunta es si con esto podría uno predecir desastres ambientales. Por ejemplo, yo que sé, deforestar totalmente la selva amazónica, pues obviamente uno cree que tendrá muchos efectos, pero ustedes podrían, o sea, con estos algoritmos se podría predecir de forma más precisa cosas de esas. Eso. Gracias. A cada uno de estos puntos, digamos, en este caso es de aves, ¿sí? Pero digamos, independiente sea plantas o aves. Pero digamos, lo que tenemos que en cada uno de esos puntos, digamos, un grupo de personas fue y hizo una muestra de la cantidad, pues, de varias especies, porque ha visto una sola, porque ha visto 100, ¿cierto? En esa día. Y se registran todas las especies que se vieron. Entonces, nosotros, digamos, en este estudio, aunque se puede hacer, es que al sitio que ya alguien fue, o sea, ya fue visitado, lo marcamos como que, o sea, digamos, ambientalmente ya es conocido, aunque digamos no necesariamente es cierto,
porque digamos usted puede, alguien puede que haya ido y se espera que digamos en esa región hay por lo menos 100 especies de aves conocidas, pero alguien solamente fue y vio 5. Entonces, ambientalmente, digamos, o digamos de la parte de completitud, todavía falta pues por conocer. O sea, entonces, digamos, desde ese punto, o sea, el sitio rojo ya, digamos, ya se considera que ya fue conocido, y los puntos, digamos, pues azules son sitios que, digamos, nadie ha ido allá a visitar. Entonces, digamos, ahí no se sabe qué hay. Entonces, digamos, si hay una especie que está acá, es posible que esté en el otro lugar o no. Pero digamos, si lo que sí esperamos es que midiendo estas distancias, ¿sí? Lo que queremos o suponer es que las especies que hay acá son totalmente distintas a las de acá. O sea, mientras más grande esa distancia. Esa es como la idea, pues, como del algoritmo. Con respecto a pues, la otra pregunta, digamos, predecirlo son catástrofes. No, digamos, este tipo de algoritmos no estaría como diseñado pues para eso. Aunque digamos, parte de lo que yo también quisiera desarrollar, ¿por qué? Porque digamos, bueno, o sea, el análisis de componentes principales sí permitiría, digamos, encontrar patrones, pero eso es un algoritmo de optimización que busca, digamos, encontrar sitios. Pero sí me gustaría, digamos, analizar, por ejemplo, con el cubo de datos, que en este caso también son variables climáticas, se hace una reducción y se encuentra patrones, y esos patrones se pueden integrar con modelos climáticos, y ahí sí podríamos, digamos, mirar y tratar de proyectar en un futuro, a ver, de pronto no predecir el fenómeno, pero digamos, el cambio climático, cómo va a modificar este espacio, no sé, en 10, 20 años, y cómo nos podemos anticipar ese tipo de cosas. Gracias. Richard, Sí. digamos, si tú tienes las 19 variables que más o menos son parecidas en un sitio, por decir algo, en La Guajira, y supongamos que en una otra parte de Colombia las 19 variables se comportan más o menos lo mismo, no podría, entonces, a pesar de que tuvieran una distancia enorme, no podría considerarse que pueden estar las mismas especies si las 19 variables se comportan de igual manera más o menos. Pues de hecho, eso totalmente es cierto. Por eso, digamos, pues es una hipótesis, en este caso, pues, aquí los biólogos, por ejemplo, usted me puede, digamos, ayudar, pero digamos, o sea, lo que estaba mencionando aquí, digamos, la variabilidad climática como un sustituto, como un predictor de patrones de diversidad, pues ya está aceptado. Igual forma, se sabe que tiene sus falencias, por ejemplo, lo que usted está diciendo, bosque seco. El bosque seco, si uno mira, aunque no sabemos el mapa como tal, no lo tengo acá, pero los bosques secos, digamos, se distribuyen, digamos, tanto en el norte como en el sur del país, ¿cierto? Y todos esos sitios ambientalmente son parecidos, aunque geográficamente son totalmente distintos. Y, por ejemplo, la gente de Humboldt que vino acá hace 1 o 2 meses, una de las muchachas, una de esas, perdón, investigadoras, que vino, nos mostró una gran presentación sobre el bosque seco. Yo me acuerdo que ahí ella mostraba que digamos, los bosques secos de aquí en la región del Cesar son distintos a los que están, por ejemplo, allá en el valle, creo que si no se me hay uno por allá, y encontraba que, digamos, aunque algunas especies sí están en ambas regiones, en realidad hay una gran cantidad de endemismo, o sea, especies de plantas que son solamente acá y que mientras allá en el otro no lo hay. Entonces, ahí en ese caso, digamos, tipo de hipótesis falla. O sea, digamos, lo que dice es que en general, cuando digamos ambientalmente son muy distintos, va a haber, digamos, una diversidad de especies, pero es posible que inclusive teniendo cercanos y que sean muy similares, es posible también que las especies sean distintas, sí, es verdad, pero digamos, es parte de la hipótesis. Por eso, digamos, cuando se hacen este tipo de vacíos, lo que pasa es que yo aquí no lo mostré toda la historia, digamos, esta es la componente, digamos, ambiental. Otros compañeros que están mostrando pues, en esos artículos metían la parte espacial, ¿sí? Y también la parte de completitud. O sea, por cada, digamos, píxel de Colombia, digamos, por cada uno 1 kilómetro por 1 kilómetro, digamos, qué tan
digamos, de las especies esperadas que tanto has observado por cada uno de esos puntos pues, de Colombia. La idea era integrar esas 3 métricas en una sola, entonces la parte ambiental, la espacial y la completitud. Y eso sí da una mejor, digamos, como información sobre el vacío, porque digamos, esta métrica como tal falla en ese caso que está mencionando, sí, es total, pero no la incluyo acá. Bueno, la incluimos, pero en otro tipo de análisis. Bueno, David. ¿Muchas ecuaciones o estoy bien? ¿No se durmió? Le faltaron. Ah, ok. No, le faltaron las ecuaciones. Profe, son 19 variables, ¿no hay ninguna redundante? Sí, claro. Bueno, en realidad pues hubo varios pasos de reducción de dimensionalidad. De esas 19, vimos que hay unas que son colineales. Entonces de esas 19 pasamos a 9. Y también hay una colinidad, como una correlación espacial, ¿sí? Y digamos, por ejemplo aquí en La Guajira, o sea, una celda por 1 kilómetro por 1 kilómetro, o sea, digamos la resolución demasiado pequeña. Acá. Bueno, entonces tenemos las 19, entonces ese es el análisis que me estás pidiendo. Entonces, por ejemplo, cogemos las de temperatura solas y las de precipitación solas. Y acá, por ejemplo, se ven una gran cantidad de, por ejemplo, que son colineales, ¿sí? Y de esta cogimos un grupo. Entonces, prácticamente aquí escogimos 5, ¿sí? Cogimos una de cualquier grupo y obviamente estas que no son no colineales. Y de precipitación hicimos lo mismo. Entonces, aquí vemos un grupo que tiene 3, aquí un grupo que tiene 3, y ahí cogemos uno de cada uno y estas 2 que son, digamos, que están solitas. Entonces, en ese caso, pues no son colineales. Y ya de esas 19, cogimos nada más 9. Bueno, aquí tengo este error ahí, no sé por qué se pasó ahí. Pero digamos también una correlación espacial que yo estaba mencionando. O sea, cada punto azul que hay aquí es una celda de 1 por 1. Y digamos en regiones como La Guajira, donde digamos casi, digamos, es totalmente homogéneo, no es, digamos, por ejemplo, en la región andina no se va a presentar eso. Una distancia de 1 kilómetro a 1 kilómetro es prácticamente nivel del mar a totalmente páramo. Pero digamos en la región de Guajira, usted en realidad no necesitaría toda esa cantidad de puntos azules, solamente con unos pocos. Entonces lo que nosotros hicimos fue también sacar de forma aleatoria, por ejemplo, 700.000 puntos, 500.000 puntos, de ese millón, porque es 1 por 1, digamos, de la geografía nacional, entonces da más de 1 millón de puntos. Más de 1 millón de puntos para los algoritmos de optimización que, por ejemplo, diseñamos, es como cargar un costal demasiado grande para una caminata así. Entonces lo que nosotros hicimos fue aligerar ese costal, como hacerlo que sea más fácil para el algoritmo caminar. Entonces en lugar de, entonces podemos hacer una aproximación, 1.700.000, 500.000, 200.000, 50.000, y analizamos el error de aproximación de ese espacio ambiental a través de las densidades de estas densidades. Ahí no se ve, pero digamos está la que genera, digamos, solo 1 millón de puntos y otra cuempo con 200.000. Entonces en lugar de coger 1 millón, cogemos ya de 200.000 y con esos 200.000 puntos representamos el país. O inclusive, por ejemplo, nosotros hicimos 2 algoritmos, el secuencial que le mostré y otro que es basado en una optimización, digamos, lineal que genera todos los puntos de una vez. Entonces ahí, por ejemplo, nos tocaba generar restricciones lineales por cada punto y la máquina solamente nos dejaba trabajar con 50.000 puntos. Pero digamos, nosotros sabíamos cuánto es el error que estamos cometiendo, ¿sí? Entonces, digamos, esa correlación espacial también se dio. Entonces hicimos en realidad dos procesos de reducción de dimensionalidad para poder llegar a este modelo. Pero bueno, eso no lo quise contar. Ahí sí los aburría. Richard, sí. ¿Podrías volver a como lo tenías hace un segundo con las 2 gráficas? No, felicitaciones, un trabajo muy chévere con Richard. Hemos venido mirando esto casi que desde que se posicionó. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, más. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.